días, tardes, noches. Yo soy Gómez Enzo Matías y junto con mi grupo conformado por Miguel Casasola y Martínez Lourdes vamos a hablar lo que viene siendo de la parte práctica que nos tocó para el trabajo de integrador de tópicos avanzados del sistema operativo. En primer lugar, antes de instalar lo que viene siendo Docker, hay que habilitar la característica del subsistema de Windows para Linux conocido como WSL. En este caso, hay que ir al apartado de inicio y buscar activar o desactivar las características de Windows y allí marcar esta casilla. El WSL es necesario porque Docker en Windows usa Linux por debajo para poder correr los contenedores. Una vez habilitada esta característica de Windows, pasamos a lo que viene siendo la instalación como tal de lo que sería el Docker. En la configuración seleccionamos All User Installation con la opción Use WSL to instead of Hyper-V activada, que es la forma recomendada. No habilitamos Windows Containers porque no lo necesitamos, vamos a trabajar con contenedores directamente de Linux. Una vez instalado y reiniciado el sistema, porque nos va a pedir que reiniciemos varias veces el sistema para que se puedan aplicar bien todas las configuraciones, Docker Desktop queda totalmente operativo. En la barra inferior izquierda se puede ver el Engine Running, lo que confirma que el motor de Docker está corriendo correctamente. Otro de los apartados que se nos pidió fue el hecho de que instaláramos Kubernetes. Nosotros lo que hicimos fue utilizar directamente el Kubernetes que viene dentro de lo que sería Docker. Desde la configuración del Docker Desktop, ahí se puede ver que el clúster Docker Desktop con estado running versión 1.34.3 de Kubernetes nos permite orquestar contenedores a mayor escala. En este caso tarda un poquitito al colocar como habilitado el Kubernetes, tarda un poquitito en el tema de la instalación, pero después junto con el Engine Running del Docker se puede ver que el Kubernetes también está operativo. Después pasamos a lo que viene siendo la clonación del repositorio. Nosotros lo que hicimos fue trabajar en grupo en lo que sería GitHub para poder mantener una estructura de las carpetas y siempre tener a disposición los últimos cambios. En este caso lo que hicimos fue clonar el repositorio grupal con el comando git clone. Una vez clonado, ejecutamos el dir para ver las carpetas del proyecto: archivo, finanzas, infraestructura, personal, programación, red y seguridad. A mí, en este caso, me tocaría las carpetas de personal y archivos. En este caso, para crear el archivo dockercompose.iml, usamos el comando outfile de PowerShell, que nos permite escribir el contenido directamente desde la terminal. Después, en mi caso, al haber clonado el repositorio en una carpeta donde no correspondía, se tuvo que hacer un movimiento para poder dejarla en otro lado donde se le pueda operar más fácilmente y desde ahí ejecutar el docker compose app-d, en donde los tres contenedores, que en este caso estarían en base a los servicios de Mealy, Homer y Protoprims, arrancaron correctamente, como se puede ver en la segunda imagen. Después acá se puede ver el contenido del dockercompose.iml de la carpeta personal, en donde define los tres servicios con sus imágenes, puertos, volúmenes locales en la carpeta data y variables de entorno. El parámetro restart unless stop hace que los contenedores se reinicien automáticamente si se llegan a caer. En esta imagen lo que podemos ver es el Homer funcionando. El primer servicio es justamente Homer, que es accesible en el puerto 8080. Es un dashboard de inicio personalizable donde se puede organizar enlaces a todos los servicios del Homelab con iconos y categorías. En segundo lugar tenemos lo que viene siendo el Photoprims, que en este caso se accede directamente desde el puerto 2342. Es un gestor de fotos con inteligencia artificial que clasifica y etiqueta imágenes automáticamente. Y por último, para esta primera carpeta, tenemos el Mealy, que en este caso se accede desde el puerto 9000.
es un gestor de recetas autoalojado que al acceder por primera vez muestra el asistente de configuración inicial donde se configura el idioma y la cuenta de administrador. Para continuar con la siguiente carpeta, lo que hicimos fue más o menos el mismo procedimiento, fue el crear el archivo .iml en la que sería la carpeta de archivos, y desde allí generar el Docker Compose para poder levantar los contenedores. En este caso, los servicios que vamos a estar implementando vendría siendo File Browser, como el que están viendo acá, que básicamente se accede directamente desde el puerto 8082, que es un explorador de archivos web liviano. Después tenemos lo que viene siendo Duplicati, que se accede directamente desde el puerto 8083. Es una herramienta de backups automatizados y encriptados. Desde su interfaz se pueden crear tareas de backup hacia distintos destinos y programarlas para que corran automáticamente. Y por último tenemos lo que viene siendo Nextcloud, que se accede directamente desde el puerto 8081, que la primera vez que se accede muestra el asistente de instalación donde se crea la cuenta de administrador y se configura la base de datos. Durante la configuración inicial, Nextcloud sugiere instalar aplicaciones recomendadas como el Calendar, Contacts Mail y Nextcloud Office para tener una suite de productividad completa autoalojada. Que una vez que se haya hecho todo eso, queda como una nube personal completa con gestión de archivos, carpetas compartidas y acceso desde el navegador. Es una alternativa autoalojada a lo que viene siendo Google Drive. En este caso voy a pasar a explicar un poquitito o mostrar lo que viene siendo el Docker Desktop, que en este caso tenemos lo que viene siendo la carpeta, como estábamos viendo en el Git, en el repositorio, que sería archivos con los tres servicios que tenemos, que serían Nextcloud, File Browser y Duplicati. Y después tenemos en personal el PhotoPrints, Mealy y Homer, todos subidos y funcionando correctamente. Ahora voy a pasar a mostrar un poquitito lo que serían las páginas en funcionamiento. Como se puede observar, el File Browser, este es el Duplicati, por acá tenemos lo que viene siendo el Nextcloud, que si seleccionamos uno de los templates se puede observar el dashboard completo. Eso por la parte de archivos. Y ahora por la parte de lo que viene siendo personal tenemos el PhotoPrints, el Mealy y por último el Homer, totalmente funcional. Ahora vamos a pasar a explicar el resto de servicios. Primero que nada, para pasar a explicar los diferentes servicios que nosotros pusimos en cada carpeta, en este caso va a tocar lo que es infraestructura, voy a explicar qué hace cada servicio y después voy a mostrar el funcionamiento de todos a la vez en el Docker Desktop. Primero que nada, dentro de la carpeta de infraestructura tenemos lo que es el DIUM, el Docker Image Update Not Filter, que es una aplicación CLI ligera escrita en Go, que monitorea imágenes de contenedores Docker y envía notificaciones cuando se detectan actualizaciones en el registro, sin realizar la actualización automática. A diferencia de herramientas como Watchtower, DIUM permite a los administradores revisar los cambios de versión antes de aplicarlo, ofreciendo un enfoque manual pero informado para la gestión de actualizaciones. Pasando con el siguiente, tenemos lo que es el AutoHeal, que es una herramienta de código abierto diseñada para monitorear y reiniciar automáticamente contenedores de Docker que han entrado en estado de no saludable, un help, actuando como un sustituto de la funcionalidad nativa que Docker aún no incluye de forma robusta para la recuperación automática. Después tenemos lo que es el Portainer, que básicamente es una plataforma de gestión de contenedores ligera y basada en web que permite administrar fácilmente entornos de Docker, Docker Swarm y Kubernetes. Funciona como una interfaz gráfica de usuario que simplifica la gestión de recursos como contenedores, imágenes, volúmenes y redes, eliminando la necesidad de memorizar comandos complejos de la línea de comandos. Después tenemos lo que es el mostramos lo que es la carpeta funcionando
del Portainer, del Dune, del Becel y del AutoGel. El tema del Becel, básicamente lo que pasa, es una plataforma de monitoreo de servidores ligera y de código abierto que proporciona estadísticas de Docker, datos históricos y alertas mediante una interfaz intuitiva. Utiliza una arquitectura de hub y agent, la cual permite monitorear los recursos como CPU, memoria, disco y uso de contenedores sin la sobrecarga de herramientas como Prometheus. Becel tiene un problema conocido con el sistema de archivos de Docker en Windows, es por eso que no se puede activar, o en el caso de que yo no pude activarlo. Pasando con lo que es la carpeta de seguridad y acceso remoto, tenemos el servicio de Vault Warden, que básicamente es una implementación de servidor de Bitwarden de código abierto y gratuito, escrita en lenguaje ROS por la comunidad. Su objetivo principal es ofrecer la misma experiencia y compatibilidad con los clientes oficiales de Bitwarden, pero con un consumo de recursos drásticamente menor, lo que la hace ideal para despliegues autoalojados de hardware modesto como Raspberry Pi o servidores domésticos. Después tenemos el Engine Proxy Manager, que es una herramienta de código abierto y contenedor. Docker, diseñada para gestionar proxies inversos engines mediante una interfaz gráfica de usuario intuitiva. Su principal objetivo es simplificar la exposición segura de servicios web locales, ofreciendo la gestión automatizada de certificados SSL gratuitos a través de Let's Encrypt, listas de acceso y enrutamiento basado en nombres host. Después tenemos lo que es el WireGuard, que básicamente es un protocolo de red privada virtual, una VPN, de código abierto, diseñada para ser extremadamente simple, rápida y moderna, a diferencia de soluciones tradicionales como IPsec o OpenVPN. WireGuard utiliza criptografía de última generación por defecto y se ejecuta directamente dentro de un núcleo de Linux desde la versión 5.6, lo que le permite ofrecer un rendimiento superior con una latencia mínima. Y después tenemos lo que es el Tailscale, que básicamente es una plataforma de conectividad segura basada en WireGuard y principios de confianza cero que reemplazan a las VPN tradicionales para crear una red privada virtual, mallada, y de configuración automática entre dispositivos. También, por último, acá tenemos lo que es la carpeta funcionando, y también pasa lo mismo que en el PocketID, que básicamente es el proveedor de identificación OIDC de código abierto y autoalojable, diseñado específicamente para la autenticación sin contraseñas mediante passkeys. Su objetivo principal es ofrecer una alternativa sencilla y ligera a soluciones más complejas como Keycloak u Authentic, siendo ideal para entornos de Homelab o pequeñas empresas básicamente. Acá podemos ver todos los servicios funcionando correctamente. Después pasamos a lo que es la carpeta de programación, en la cual tenemos el servicio de Code Server, que es una herramienta de código abierto que permite ejecutar Visual Studio Code en un entorno remoto y acceder a él a través de un navegador web, la cual podemos acceder desde cualquier dispositivo. Permite programar desde Chromebooks, tablets, laptops o máquinas virtuales con un entorno de desarrollo consistente, sin la necesidad de instalar el software local. Después tenemos lo que es el Jupyter, que básicamente es una organización sin ánimo de lucro creada en 2014 por Fernando Pérez, que desarrolla software de código abierto para computación interactiva en docenas de lenguajes de programación. Su nombre hace referencia a Julia, Python y R, los tres lenguajes principales que apoyaba inicialmente, aunque hoy soporta entornos de más de 40 lenguajes mediante kernels. La herramienta más conocida del proyecto es Jupyter Notebook. Es una aplicación web de código abierto que permite crear y compartir documentos interactivos que combinan código en vivo, resultados, visualizaciones, ecuaciones matemáticas y texto explicativo. Después tenemos el N8N, la cual es una plataforma de automatización de flujos de trabajo, los workflows, de código abierto que permite conectar aplicaciones, bases de datos y APIs para ejecutar tareas repetitivas sin intervención manual. A diferencia de otras herramientas, sus características principales incluyen el modelo open source y el self-hosted, que básicamente permiten instalarlos en un propio servidor, en nuestro propio servidor básicamente, para tener el control total sobre los datos y costes, o usar su versión en la nube. La interfaz virtual basada en los nodos, que los usuarios crean automatizaciones arrastrando y conectando bloques, que son los nodos, que representan acciones o lógicas facilitando el uso sin necesidad de programar. El enfoque low code, que básicamente, aunque es intuitivo, permite insertar código JavaScript o Python
para la lógica avanzada, personalización completa y mayor flexibilidad técnica. También permite la integración de IA, incluyendo nuevos nativos para construir agentes de inteligencia artificial, realizar clasificaciones automáticas y procesar datos con modelos de lenguaje. Y después tenemos lo que es el Local Stack. Es una plataforma de desarrollo local que permite emular servicios de AWS, Snowflake y próximamente Microsoft Azure, directamente en la máquina del desarrollador o en su entorno. Al ejecutarlo, estos servicios en contenedores Docker facilitan el desarrollo de pruebas y la depuración de aplicaciones en la nube sin necesidad de una cuenta activa de la nube ni de recurrir en costos de infraestructura. Una característica principal es que soporta más de 120 servicios de AWS como Lambda, S3, DynamoDB y servicios de Snowflake. También el ahorro de costos elimina las facturas de la nube durante la fase de desarrollo y pruebas. Y por último tenemos lo que es el DOSLE, que es un visor de registros, logs de contenedores, Docker, Swarm y Kubernetes en tiempo real, diseñado para ser extremadamente ligero y rápido. Su principal característica es que es stateless, sin estado, lo que significa que no almacena información de logs en disco, sino que lo transmite directamente desde la API de Docker a la interfaz web. Acá podemos ver cómo las carpetas funcionan dentro de cómo los servicios funcionan dentro de la carpeta de programación. Ahora pasamos con los siguientes servicios. Ahora pasamos a la parte práctica, en la cual teníamos que instalar el WSL2, que es el subsistema de Windows para Linux. Esta tecnología permite ejecutar un kernel Linux real dentro del Windows, que es un requisito fundamental para el funcionamiento de Docker Desktop. La instalación se realizó mediante el PowerShell utilizando el comando wsl install. Una vez completada la instalación, el sistema quedó preparado para ejecutar contenedores Linux de manera nativa. Después procedimos a lo que es la instalación del Docker Desktop. Esta herramienta proporciona tanto una interfaz gráfica como las utilidades de línea de comandos necesarias para trabajar con contenedores. Para verificar que la instalación fue exitosa, se ejecutó el contenedor de prueba, el Docker el Docker run hello world y la aparición del mensaje hello from Docker. Confirmó que el entorno estaba funcionando correctamente. Una vez que tenemos instalado ya el Docker Desktop, se procedió a habilitar los Kubernetes, que básicamente se los busca y se da a Enable Kubernetes. Docker crea automáticamente un clúster local utilizando la tecnología Kind Kubernetes in Docker. Una vez finalizado el proceso, se obtuvo un clúster activo compuesto por un nodo y listo para recibir aplicaciones. Después se realizó la creación del archivo Docker Compose, el IML, que sería esto, que este archivo define todos los servicios que forman parte del entorno. A mí me tocaron configurar 7 aplicaciones, que es el Firefly para gestión financiera, el Budget 0 para presupuestos personales, el Paper Merge para gestión documental, el P-Hole para el bloqueo de publicidad a nivel de red, el Hastbean para compartir texto rápidamente, el Private Bean, que es para compartir contenido cifrado, y por último el Snippet Box, que es para almacenar fragmentos de código. Cada servicio fue configurado con su imagen correspondiente, el puerto de acceso, las variables de entorno y los volúmenes de persistencia cuando fue necesario. El sistema descargó automáticamente las imágenes necesarias desde el Docker Hub y creó cada uno de los contenedores definidos. Posteriormente se verificó que todos los servicios estuvieran activos y accesibles desde el navegador mediante sus respectivos puertos. Acá podemos ver que todos los contenedores se encuentran funcionando de manera correcta y una vez que vamos a la web podemos ver que todos funcionan de manera correcta.
Una cosa a aclarar es que en la página no abre lo que vendría a ser el Snippet Box, pero como podemos ver acá, el contenedor funciona de manera correcta.